Buenas noches. ¿Cómo están? Me dirijo a toda la comunidad Bellava y a aquellas personas que están viendo este video, que de alguna manera están siendo bendecidos, me han escrito. Les saludamos desde la ciudad de Bogotá. Qué bendición. Estamos previo a la fiesta del Rosh Hashanah o Yom Teruah, en la cual nuestras almas están deseosos para este cumplimiento. Estamos anhelando que los libros se abran eh, para ser o pasar por ese proceso. Bendito sea el Padre. Vamos hoy a iniciar un tema que considero que es importante, que me lo han venido pidiendo, que me han venido diciendo, venga, ¿qué piensa de esto? ¿Qué piensa de aquello? Y en primer lugar, vamos a decir con toda la claridad como nos hemos caracterizado como comunidad, traer una luz, traer una esperanza y traer una palabra de edificación. En el libro de Efesios, o la carta de Éfeso, o la epístola de Éfeso, de Rabí Shaul, más conocido como el apóstol Pablo, en el capítulo 4, en el verso 11 en adelante, es interesante entender que lo que está escrito allí. Y dice, y él mismo constituyó a unos shaliachim, apóstoles, a otros nabí, profetas, a otros besorín, evangelistas, a otros roe, pastores, y a otros moré, a fin de perfeccionar a los kadoshim para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná y del conocimiento del Ben Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier o por cualquier lugar, de todo viento de doctrina, por estratagema, por engaño de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bendito sea el Todopoderoso por esta palabra. Y permítame aquí, el Rabí Shaul escribe esta epístola a los hermanos de Éfeso, en la cual el moreo, el maestro que estaba ahí, era un joven muy dotado, muy bueno, que es Timoteo. Timoteo era, la palabra pastor no se usaba, ¿ves? Era el maestro, era el moré allí en esa comunidad de Éfeso, en la cual hay una cantidad de preguntas, inquietudes que están sucediendo, y el moré de esa comunidad le escribe al Shaliá, al rabino, al fundador de esa comunidad en su segundo viaje misionero, y le hace esas preguntas que él las tiene, y él escribe aclarando este principio. ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a decir? Que los dones ministeriales son los dones hombres. Los dones ministeriales son los dones de administración, por eso dones ministeriales quiere decir que estos dones vienen con los hombres. Cuando un hombre nace, viene a este mundo, viene capacitado, viene instruido de parte del cielo con un propósito. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios, cuando envía a alguien, nace alguien en este plano, viene con un plan. El plan que él viene es el plan del cielo para él, para desarrollarse en este medio. Todo viene planeado, todo está dentro de un propósito, en la cual el individuo tiene que descubrirse o entender ese don de Dios para él para poder desarrollarse en este plano. Por eso, repito, un ministerio no es dado por una organización, por una iglesia, por un movimiento o por un ministerio, que ahora se hacen llamar ministerio. No es así. Los dones ministeriales vienen dentro de la vasija, dentro de la persona. Esa persona en el desarrollo, en su comunión, en su propósito, va a descubrir y va a saber para qué es bueno, para qué lo llamaron. Muchas veces, algunos que venimos de mucho tiempo, descubrimos a temprana edad que tenemos un llamamiento. Llamamiento es vocación.
Anote por favor, llamamiento es vocación, que tenemos un llamamiento para el servicio del bendito sea, ¿correcto? Lo primero que dice el escritor es que no está dando una jerarquía que a veces se ha creído y se ha manipulado y se ha vendido a la cosa equivocadamente. Yo soy un creyente o vengo caminando o descubriendo todo esto allá entre los 87 hacia adelante y más o menos de los 90 para acá, ya casi llegando al 2000 se levanta el movimiento fuertemente, el movimiento apostólico. En esos momentos, los 80 eran más los evangelistas, porque había un Jorge Rachi en Estados Unidos que es puertorriqueño, a este lado del mundo estaba Gigi Ávila que llenaba estadios, casi todos los hombres en las iglesias querían o anhelaban o deseaban ser evangelistas. O sea, un besorín, un comunicador de la besorá que traduce evangelio. En Estados Unidos había grandes hombres como Billy Graham. Entonces el boom era ser evangelista, ¿correcto? Y descuidaron muchas otras cosas. Es más, ser pastor nadie se metía porque ser pastor era más un tema de compromiso, no era de tanto viajar y no era tan reconocido y no era tan manipulado como es ahora. Entonces todos querían ser evangelistas. ¿Ven? Pero no había nadie que orientara la cosa porque esto no es el que quiere o que anhela, porque los dones, dice el Rabbi Shaul, que escribe a los Corintios, que debemos de anhelarlo, pero habla de los dones del Espíritu. En cuanto a ministerio no dice que Él constituyó. Constituir es justamente ordenar. O sea que ya hay un ordenamiento en el cielo. Y repito, no es una jerarquía que el apóstol va arriba, el profeta va abajo, el evangelista va allí y el maestro, el pastor, el evangelista y el maestro. No es así. Son dones ministeriales, que la palabra don es matanos, que quiere decir regalo, un regalo de Dios. Por eso Mateo es regalo de Dios, el nombre es un regalo. Y este regalo viene con las personas, se llaman dones ministeriales o dones hombres. ¿Correcto? Porque viene en un hombre. ¿Un hombre puede manifestar muchos dones? Claro que sí. Por ejemplo, el apóstol Pablo, o la palabra apóstol en hebreo es Shaliah, el Shaliah Shaul. Noten bien, es Shaliah, es apóstol. Pero si usted lee Hechos 13, el ministerio que él desarrolló fue el de Moré, maestro. Por eso fue el Rabí Shaul, maestro. Pero el hecho que más, porque él se movía en los 5 ministerios. Y si usted lo puede ver y puede analizar sus palabras o su discurso o sus temas, trabajaba como evangelista, por ejemplo en Hechos 17, tremendo evangelista que llevó tremendo mensaje en el Areópago, ¿sí? También tenía la parte pastoral, las cartas son muy pastorales, vemos cómo tiene el callado, cómo tiene la autoridad, cómo va a instruir, cómo va a enseñar, pero dirige y expone el tema como un gran Shaliah, un apóstol. Un Shaliah, eso es apostólico. ¿Correcto? Entonces dice que él constituyó. Pero ¿para qué fueron constituidos o fueron edificados, fueron nombrados desde antes que el mundo fuera creado? Por favor, escuche. Usted si es pastor, no es pastor desde que su pastor lo ungió o su pastor lo nombró. No. Y usted no es apóstol porque una organización le ungió. No, señor, usted es apóstol si es que lo es porque desde el cielo fue constituido de esa manera. Pero en su desarrollo y en su crecimiento va avanzando. ¿Correcto? Hay gente que murió siendo apóstol, pero nunca supo que era apóstol porque no se manejaba el concepto. Ahora hay una cantidad de apóstoles que no son apóstoles, sino que tienen el nombre de apóstol solo para cobrar dinero, para decir que soy tu padre espiritual, entonces tú debes de pagarme X, Y, Z. Y no es así, señores. En ninguna parte tú ves en las escrituras que a los apóstoles lo tienen de esa manera. No, señores. Bájense de esa nube. Y vamos a aclarar esto. Tengo humildemente para decirle con autoridad que eso no es así. Ahora uno escucha a personas que aparentemente tienen conocimiento y dice que para ser apóstol todo el mundo tienen que andar con el Adón Yahoshua para ser apóstol. Qué embuste, diría aquí un costeño de la costa atlántica. Qué mentira, el Señor estudie.
Revise bien. Ese argumento no resiste ni una revisión escritural ni una revisión histórica. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Jacob envía a su hijo llamado Joseph a mirar a sus hermanos, ¿ven? La palabra que aparece ahí es Shaliah. Bueno, se lo traduzco. Apóstol. Quiere decir que José, cuando fue a espiar o fue a guiar a sus hermanos, a mirar y a traerle el mensaje a su papá, la palabra que aparece allí es Shaliah. Así que Shaliah aparece allí, quiere decir que apóstol ya existía antes que Yeshua viniera. Inclusive, el libro de Hebreo habla del apostolado de la don Yeshua. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el apostolado de él? Porque apóstol también quiere decir misión, propósito, es enviar. Pero hay otras palabras más que más adelante vamos a usarlas dentro de la etimología de Shaliah. Dicho esto, quiere decir que la pregunta es, ¿hay apóstol para hoy? Claro que sí. Porque Pablo dice en Corintios, habla de que se visten como ángel de luz y como falsos apóstoles. Si hay un falso apóstol, quiere decir que hay uno verdadero. Claro que sí. Entonces, ¿cómo se reconoce un verdadero apóstol? No apostólico, apóstol. ¿Qué es la palabra griega? Es la traducción, un Shaliah. ¿Cómo se reconoce? El reconocimiento de Shaliah es alguien que va levantando líderes, porque un apóstol levanta apóstol, un pastor levanta pastores, un maestro levanta. Un maestro no es que le enseña de unos libros, le enseña a unas personas a leer o unos cuantos textos bíblicos ya con una doctrina trasnochada. No, señores. Un maestro es el que extrae de la palabra, saca la sustancia de la palabra y la va a exponer, va a traer algo nuevo del cielo. Eso es un maestro, un moré. No solamente de tema de interpretación, sino que extrae de entre líneas, de los textos, de las raíces y trae un mensaje de alivio. ¿Ven? Un pastor tiene la autoridad y tiene el callado y tiene que llevarlo a dos lugares. Buenos pastos, o sea, no una palabra trasnochada, no una palabra repetida, que ahora muchos pastores cazan mensajes en internet, porque no son capaces de extraer, o no hay una sabiduría para extraer, o no hay un medio para extraer, sino las mismas palabras. Y llevarlo a buenos lagos, a buenas aguas, o sea, del espíritu. Y no esa pantomimia que últimamente la iglesia viene de muchos otros lugares, de la risa, de caerse, que eso no funciona. Ahí no hay cambio, ahí no hay. Cuando dice la escritura que Saúl mudó en otro hombre, porque fue un toque al Espíritu, porque el Espíritu de Dios, o sea, la influencia espiritual, lo que hace es cambiar tu conciencia, cambiar tus palabras y tus acciones. O sea, hay un cambio del interior al exterior, no del exterior, sino del interior al exterior. Y eso es una palabra de poder que trae esa transformación, trae esa vida. Bendito sea el Padre. ¿Ven? ¿Hay apóstol para hoy? Sí los hay. ¿Cómo se reconocen? Porque forman líderes, porque van levantando comunidades donde no hay, de cero, ¿sí? Y van formando. Eso es un ministerio apostólico. Un hombre que tiene la sabiduría, la paciencia, el amor para edificar, para formar más personas, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Dicho esto, note bien lo que dice el apóstol o el rabí Shaul. Note bien. Permítame, por favor. Fueron constituidos. Pero hay doctrinas que hacen creer que son 4 ministerios, porque unen el misionero, que aquí no aparece, sino el evangelista, y el maestro, o el pastor y el evangelista. Pues hay gente que tiene esa capacidad. Un pastor debe tener mensaje evangelístico claro. Un evangelista no necesariamente tiene el mensaje pastor. Más bien, a veces hay palabra profética. Pero si hay personas con un ministerio evangelístico, con un mensaje evangelístico, o sea, un besorín, y también tienen el callado de un pastor, que los hay. En el caso de Saúl, repito, él tenía los 5 ministerios, pero desarrollaba más el de maestro. Dice que se reunieron, Hechos 13, dice profetas y maestros, dando a entender que Saúl era maestro en la iglesia de Antioquía y su amigo era un profeta con el quien salió.
el compañero de ministerio, porque siempre andaba en dos, la costumbre hebrea, y así se nominaba o así hacían la labor. Los 70 salieron en dos. ¿Ven? Que se llamaba Barnaba o Bernabé. Bernabé era un profeta y Shaul era un maestro. Y en ese equipo fueron que salieron a hacer la obra del Señor. Y designado por el mismo Señor, dice que el Espíritu los separó. Pero mire esto. Y aquí vamos a tumbar una vaca sagrada. Vamos a sacrificarla. Dice el verso 12. A fin de perfeccionar. O sea, ¿para qué están estos dones ministeriales? Para perfeccionar. ¿A quiénes? A los Kodashim, o a los santos. La palabra Kodashim quiere decir a los santificados. O sea, a la Keilah, a la iglesia. A eso los va a perfeccionar. La palabra perfeccionar también la podemos traducir como madurez. O sea, la idea es llevarla a la madurez espiritual. Esa es la perfección. A los santos ¿para qué? Para la obra del ministerio. O sea, para la obra, la obra del ministerio. O sea, van a ser instruidos, capacitados para la obra del ministerio. No para un ministerio X, Y, Z, como se ha denominado ahora. Y esa es la gran confusión. Que la iglesia evangélica está tan dividida y la iglesia mesiánica tan dividida, que cada cual que coge dos palabras, pasa por un cursito de teología, entonces ya se siente pastor y levanta pastor, y como levantan iglesias se mueren. Las iglesias son como unas empresas. Dice que en la Cámara de Comercio se registran miles de empresas, pero no duran en el año. Lo mismo pasa con las iglesias. Montan cientos, miles de iglesias y así mismo se cierran. ¿Por qué? Porque ni tienen llamamiento, ni están capacitados. Tercero, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. O sea que los dones ministeriales no es para levantar una iglesia tuya, o una misión, o un ministerio, sino para la edificación del cuerpo. Para esto son los dones ministeriales, para la edificación del cuerpo, o sea, para establecer el reino del bendito sea a través de nuestro don Yahushua y levantar el cuerpo de Mashiach. Qué tristeza que al desconocer, entonces se crean cantidades de iglesias, de doctrinas, de ministerios, para enriquecerse a sí mismo, para llenarse a sí mismo, para pastorearse a sí mismo, y por eso uno puede ver iglesias o congregaciones que a hoy ya uno se da cuenta que no es la cosa como la pintan, que es una empresa familiar. Porque solo los que dirigen son los hijos, las esposas de los hijos, o los yernos, o las nueras. Así que es una empresa familiar y se delega ahora. Se perfila al hijo, ya estoy viejo, entonces el hijo va a continuar. ¿Usted cuándo ve eso en la escritura? El Eterno levantó a Moshe como profeta. Moshe fue un profeta, pero un legislador, o sea, también un apóstol. ¿Ven? Pero Moshe, entonces los hijos de Moshe con Séfora deberían ser los líderes. O los sucesores de Moshe. Moshe debería haber preparado a sus hijos para que se cargara del negocio de la congregación de Israel, del pueblo de Israel, para llevarlo a la tierra prometida. Pero nosotros vemos que el que dirige y el que introduce al pueblo de Israel hacia la tierra prometida es Yahushua, de la tribu de Judá. No los hijos de Moshe. Moshe no perfiló a sus hijos. ¿Sí ven? ¿Cómo está tan torcido esto? ¿Cómo está tan torcido? Y no hay nadie que lo diga. Ya es hora de entender que el llamamiento no es a dedo, no es dedocracia. Desafortunadamente, en las grandes congregaciones, los ministerios son a dedo. El que más diezma, el que más ofrenda, es el que va a servir y va a ser líder. Y no el que tiene el don, el que tiene la sabiduría, porque ese no le conviene al pastor principal o al que dice ser pastor principal, sabiendo y maneja la grey del Señor como si fuera su propia granja. Como alguien le dijo aquí al expresidente, Señor, esto no es su granja. ¿Qué es eso? Y muchos pastores manejan como su granja la grey. La grey es del Señor, el que murió y resucitó y dio su vida por cada miembro de esa congregación. No eres tú, pastor, es el Señor. Así que eso no es tuyo, es del Señor. Así que el ministerio es para edificar el cuerpo. El ministerio no es para otra cosa, sino edificar el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo del Mesías. Para la perfección de eso es el ministerio. Y mire lo que dice el verso 13. Hasta que todos lleguemos, todo,
Por medio de esos ministerios se edifica el cuerpo, ¿ven? O sea que el ministerio es para eso. Para eso es el ministerio, no es para otra cosa. Ay, mi ministerio es tan próspero. Ay, el tal ministerio. Por eso hay tantos ministerios que no saben para dónde ir. Entiendo, porque no saben ni quién los llamó, ni a quién los llamaron, ni cuál es el propósito. Y entonces tienen un mensaje, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Si la trompeta no da un sonido claro, entonces un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la guerra? Entonces por eso vemos una iglesia tan enferma, tan mal, porque los que deben ser las atalayas no están dando el sonido correcto. No están levantando hombres y mujeres con el propósito claro, sino solamente trabajando sus emociones para sus propios beneficios. Y mire lo que dice, que estos ministerios, el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro, es para la edificación de los santos, o sea, para la santificación, para que el hombre se aparte de su pecado, para que el hombre se aparte de su maldad, para que el hombre deje las cosas cotidianas de este mundo terrenal que no te llevan para nada y te conecte con el mundo espiritual, para que establezcamos el reino de Dios en la tierra. Lo dije en otros videos. Si dejamos el egoísmo y no defendemos teologías ni defendemos conceptos, sino que somos centrados en las escrituras y en el reino, entonces estamos para edificarnos, porque es un reino, no son tantos reinos, no son tantas iglesias. Que tú, eso es lo que tú piensas en tu iglesia, eso es lo que tú piensas en la otra. No, es un solo reino y un solo Dios. Y a los que me escuchan, yo sé que incomoda, pero para esto estoy siendo levantado, para esto estoy, para exhortar. Estoy aquí para edificar. Estoy aquí para decirte y enseñarte las cosas como deben ser. Y mira lo que dice el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la anota, unidad. Wow. Esta es la oración de Yahoshua. Esta es la oración de Yahoshua. Capítulo 17 de Juan, la noche en el Hexamaní, la noche de Pesaj. Para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Eso no se ha cumplido. Y por eso Shaul dice aquí, a la unidad. ¿La unidad de qué? De la emuná. La palabra fe es emuná. Y emuná traduce confianza obediente. Para que podamos confiar en el Creador y obedecerle a sus mandamientos. Y del conocimiento del Ben Elohim. Del conocimiento del Ben Elohim. Hasta que todos, ese es el propósito de los ministerios, hasta que todos llegamos a la unidad. No es que no, yo pienso de esta manera, no es que yo quiero de otra manera, es que yo creo así, es que a mí me parece. Estás defendiendo colores, estás defendiendo teología que posiblemente son de la Edad Media, de la patrística, posiblemente que alguien se la inventó, pero no es bíblica. Y vamos a hablar de eso. ¿Ven? De la emuná, del conocimiento del Ben Elohim. Qué bueno, Ben Elohim. El Ben Elohim es un título que tiene el Mashiach. El Ben Adán, dicho en el libro de Daniel. El Ben Elohim es más allá. Es que Juan 1:12, más a todos los que creen, le reciben en su nombre, les constituyó, les delegó, les declaró hijos de Dios. No dice cristiano, no dice mesiánico por ningún lado. No dice raíces hebreas, no dice ser otra cosa, sino hijos de Dios. Siguiente vaca sagrada que estamos sacrificándola. Es que nosotros los cristianos, ¿en dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Y los textos en los cuales dice son muy tardíos y son traducciones. Somos Benei Elohim, en plural. Noten bien, aún, permítanme por favor, varón perfecto, o sea maduro, a la medida de la estatura de la plenitud, o sea que hay una medida de Mashiach, y esa medida la colocó nuestro Adón Yahoshua, y es una vara muy alta. No, pero yo creo a mi manera. Tú como católico, no es que yo creo a mi manera, yo creo a mi manera. No, no es a tu manera, no es a mi manera. No es como yo pienso, no es como yo creo, no es como tú piensas, no es como tú creas, es como está escrito. Y la vara es una sola, y hay una sola medida, y la medida se llama Yahoshua, no Mashiach, Yahoshua. Porque la medida la puso él, la vara la puso él. ¿Ves? Yahoshua la puso la vara. Pero la estatura que hay que llegar es Mashiach. Como Yahoshua llegó para ser ungido. Corrigió. El libro de Hebreos 5 dice que aunque era hijo, se sometió.
y aprendió obediencia. Si él era Dios hecho hombre, qué tristeza ese Dios desordenado, ¿no? Porque no está diciendo que él era Dios, está diciendo que es un hombre. 1 Timoteo capítulo 5, verso 2. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yahushua hombre. Claro, él aprendió obediencia, él no pecó. Pero dentro de su genealogía, en Mateo, habla de unas personas que no venían tan kosher, tan puro. Y él sí rectificó y aprendió obediencia. Aprendió obediencia. Vamos a seguir trabajando como tema los ministerios. Porque hoy están diciendo tantas cosas que ya que no hay apóstol, que no hay profeta. Sí, los ministerios sí los hay, que hay que restaurarlos, que están mal empleados, que están mal usados, que ahora dicen ser profeta y lanzan una palabra al azar. ¿Y cuánto lo creen? ¿Quién dice? Solo por decir el Señor lo ha dicho. ¿Mm? Hay que estudiar bien qué son las profecías y qué es un profeta. Y las profecías tienen más de un cumplimiento. Pero hay que estudiar bien. Hay que estudiar bien. Y hay que meternos en el texto. Pero otra vez, hay que ir unido las escrituras con la vida para tener autoridad. Para tener autoridad. La autoridad del Padre, del cielo, radica en un verdadero arrepentimiento. Y estamos en el mes de la Teshuvah. Estamos llegando para hacer Teshuvah, para arrepentirnos, para corregirnos, para edificarnos. Bendito sea el Padre. Que el Eterno te bendiga. Si esta palabra está edificando tu vida, puedes escribirnos, estamos para ayudarte. Que el Eterno multiplique bendiciones, abra tu mente, tu espíritu, y esta palabra edifique tu vida. ¿Hay apóstoles? Sí hay. ¿Hay falsos apóstoles? También los hay. En estos tiempos hay apóstoles, sí. Porque el apostolado no depende de Yeshua. Antes de Yeshua había apóstol, después de Yeshua hay apóstol. El texto lo dice. El texto lo dice. Es como el evangelio lo trajo Jesús. No, señores. Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2 lo dice. Que a ellos también se les anunció. Pero las traducciones en español no lo traducen correctamente. ¿Y por qué? Porque no les conviene. Porque demuestran que hay algo que hace falta ahí. ¿A quienes también escucharon? Moisés también escuchó el mensaje. Besorá es eso. La tradición, el mensaje que trae. También lo escucharon. Sino que él dice que no escucharon con fe. O sea, no obedecieron. No es que no tenían fe. Porque si hay alguien que tiene fe, el pueblo hebreo. Si no, no obedecieron. Y no es la totalidad, sino algunos. Como Pablo lo va a decir en Romanos. Que algunas ramas, no todas las ramas, algunas ramas fueron desgajadas, claro. Y el olivo silvestre fue injertado entre las ramas, no en lugar de las ramas. ¿Sí? Entonces, ya llegó el tiempo de escuchar el shofar del Señor. Esta es la voz del Señor para volver a las sendas antiguas, para volver al modelo establecido y al propósito del Señor. Que el Todopoderoso te bendiga. Shalom. Shalom.